Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. Quisiera compartir con ustedes como 10 grandes frases, como un decálogo sobre lo que es el regalo y el misterio de la misericordia divina para cada uno de nosotros. Comencemos. La primera frase que quisiera compartir con ustedes es: la misericordia es sobre todo una gracia, un regalo de Dios a nuestra vida. Dios es todopoderoso, no solo porque fue creador, no solamente porque creó o generó un planeta con unas condiciones especialísimas para la vida. Dios es poderoso en su capacidad de perdón, de misericordia, de compasión frente a la humanidad. Y debemos declamar constantemente ese don de la misericordia que Dios tiene para el mundo, clamarlo para nosotros, para que tengamos la mirada misericordiosa que Jesús tiene con el mundo, que nosotros la tengamos con nuestros congéneres, con nuestros semejantes, porque el ser humano en general no es misericordioso, es duro en las relaciones, tiene sembrada la mentalidad de la justicia retributiva, no perdona fácilmente, tiene memoria para las ofensas, mira con dureza las acciones de los demás, a veces es prevenido, hipersensible, prejuicioso frente a los otros, en el ambiente matrimonial, familiar, laboral y social. Hoy clamemos como un don, como un regalo de Dios, la misericordia divina. Pero habría una segunda frase, y es que la misericordia es sobre todo un mandato expreso de Jesús. Y si nos llamamos cristianos, si somos bautizados, si en nosotros hay un mínimo de conciencia religiosa, recordemos esta expresión de Jesús: sean misericordiosos, como mi Padre del cielo es misericordioso. Este mandato no deja lugar a dudas, a equívocos, a espacios de interpretación. El Señor de manera explícita y tajante nos pide que seamos misericordiosos unos con otros, como el Padre Dios es compasivo y misericordioso contigo y también conmigo. Pero en una tercera expresión encontramos que la misericordia es un camino seguro de santidad. Cuando miramos en el texto de las bienaventuranzas contenidas en el capítulo 5 de San Mateo, una de ellas reza así: bienaventurados los misericordiosos, felices los misericordiosos, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la gran misericordia de Dios, que es la salvación, el cielo anhelado por todos. Somos a veces cerrados para dar compasión a los demás. Y el Señor nos pide de manera clara: sé misericordioso con tu hermano, como un camino seguro de salvación, como una senda cierta de cielo para tu vida. Qué frase tan diciente: dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dios nos mirará con compasión
y alcanzaremos el cielo. Nada vale rezar mucho. Nada vale dar, no sé, un diezmo en tu parroquia. Nada vale tener oraciones en tu casa o imágenes de algún santo si en tu corazón no hay misericordia frente a tu hermano. En una cuarta palabra descubrimos que la misericordia es como un principio de realidad en las relaciones humanas. Porque es que la misericordia nos lleva a descubrir que todos los seres humanos somos pecadores. Que todos los hombres y mujeres somos quebradizos como el barro, aunque nos veamos fuertes y sólidos como el barro. Y ese principio de realidad te lleva a no ser demasiado psicorrígido. Cuídense de los psicorrígidos del mundo, que solo están pendientes, la ley manda esto, la norma dice lo otro, muy a la manera de los fariseos hace 2000 años que tanto reprochó Jesús. Hoy te invito para que descubras ese principio de realidad. Si uno no entiende que todos somos de barro, que todos somos pecadores, vas a decir, esta persona me falló, no le vuelvo a hablar, esta persona se equivocó, murió para mí, y te vas quedando solo en la vida. En esa misma línea habría una quinta palabra, que la misericordia es un puente de comunión entre los hermanos. Tú decides, si no eres misericordioso y alguien te cometió una ofensa, no le vuelves a hablar nunca más a esa persona. O si tienes una mirada compasiva, vas a decir, todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces. ¿Quién soy yo para ser tan duro con esta persona? La misericordia es un puente de comunión, un puente de diálogo, un puente de relación con el hermano con el que te has ofendido. Si hubiera esta comprensión de la misericordia como principio de realidad, el cuarto punto, como puente de comunión, la quinta frase, con seguridad que los matrimonios no se divorciarían tan fácilmente, las familias no serían tan desunidas y se dejarían de hablar a veces por años y habrían hogares más integrados. Si fuéramos más misericordiosos, el ambiente laboral sería menos estresante, menos competitivo, menos envidias, menos intrigas, menos falsedad, menos rivalidad y competencia entre compañeros de una misma oficina. Pero en nosotros no hay misericordia, por eso no tendemos puentes frente a los demás. Por eso no hay ese principio de realidad de que todos fallamos, y como todos fallamos y somos de barro, todos debemos de perdonar. Pero avanzamos en nuestra reflexión en una sexta frase. Descubrimos que la misericordia es un sello de seguridad a la lengua. Miren, la gran mayoría de pecados nuestros por falta de misericordia se dan sobre todo en la lengua. Yo veo en las redes sociales, detrás del anonimato, detrás de perfiles falsos, fotos falsas de una persona que dice estar cuestionando a otro, hay toda clase de ataques, de descalificaciones, de ofensas, de mezquindades, como todo ese resentimiento, toda esa amargura humana, toda esa frustración en la vida por lo que no he conseguido, a veces lo revierto a través de un perfil anónimo, descargando veneno frente a terceras personas. Como con la palabra, en vez de edificar, desedificamos, en vez de construir, destruimos,
en vez de tender puentes, los dinamitamos. Como la lengua, bien en una red social, bien a espaldas de otra persona, destruye vidas, acaba con la honra, la reputación y el buen nombre de alguien, hace que se inicie una guerra, que se divorcie un matrimonio, que saquen injustamente a una persona de un empleo, que lleven a un inocente a la cárcel, que incluso maten a una persona. Como la lengua es terrible y el Señor nos pide esa gracia de ser misericordiosos y poner un sello de seguridad a nuestra lengua, no solamente con los dientes ni con los labios, sino de decir, por misericordia, disimulo la falla de la otra persona, miro lo bueno que ha hecho conmigo, trato de mirar para otro lado frente a la culpa que pueda tener y aprendo a imitar la mirada de Jesús, que siempre miró el lado bueno del ser humano y no por el contrario como hacemos nosotros. Estamos atentos a dónde se cayó, se equivocó una persona para juzgarla, señalarla, acusarla y condenarla sin misericordia. Revisa esa expresión y te vas a dar cuenta que es así. En una séptima frase dentro de este decálogo de la misericordia, descubre que uno alcanza misericordia solo por el autoconocimiento. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno se da cuenta de que está lleno de fragilidad. Me llama la atención la vida de los santos. Todo el tiempo se dicen, soy un pecador, soy un miserable, soy una persona de barro. Lo dicen todo el tiempo los santos. Y uno dice, ¿y yo por qué no me veo así? Porque el santo que está iluminado por el Espíritu Santo es capaz de verse al detalle con una potente luz divina, verse al detalle como la habitación de su alma interior. En cambio, los hombres de a pie, no, yo no he matado a un cura, yo no robo, yo no tengo problemas, yo no soy pecador, no sé qué. Somos superficiales. Si algo es un distintivo de madurez en la vida espiritual, si algo nos distingue en el avance de la vida con Dios, es aprender a ser delicados de conciencia y reconocer que hay tantas actitudes por conveniencia, por puro y químico egoísmo, por vanidad, por venganza, por rabia frente a otro ser humano, palabras que decimos, decisiones que tomamos, actitudes que realizamos, conductas de vida que asumimos. Cuando uno de verdad está iluminado por la luz del Espíritu Santo, aprende a conocerse y a descubrir la verdad que hay en uno y con humildad reconocerse lleno de barro, lleno de pecado. Por eso, cuando uno se conoce, uno no juzga de otro y es misericordioso. La famosa frase que les digo con alguna frecuencia, quien fácilmente juzga de otro y acusa a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Si uno verdaderamente se conociera a sí mismo, uno no levantaría el dedo para acusar a nadie, porque miraría primero su barro, su miseria personal. Pero a veces el ser humano es muy dado a victimizarse, he sido maltratado por la vida me ha dado muy duro, he sido incomprendido, y no te has preguntado nunca por qué la vida te ha dado duro, por qué no te comprenden los demás, será que eres una persona difícil, conveniente. En nuestra tierra decimos esta expresión, no sé cómo suena en otro país, uno dice, ese o esa mujer es una jodida, y en el fondo, no sé cómo le suena en otra parte, es una persona que no es buena. Y luego dices, ¿qué son los demás? No son los demás, eres tú mismo. Avanzamos en nuestra reflexión en una octava expresión. Decimos que el perdón, ese que nos cuesta tanto dar,
es la máxima expresión de la misericordia. Siempre decimos una frase muy popular: yo perdono, pero no olvido. Y yo te digo, es que no se trata de olvidar. Se trata de que recuerdes la ofensa, pero la recuerdes sin dolor. Cuando recuerdas con dolor una ofensa, no has perdonado. Se trata de que recuerdes con paz. Si recuerdas con paz una ofensa que te han causado, has perdonado. Pero si tú recuerdas con dolor y sin paz, en el fondo no has perdonado. Qué difícil es perdonar. Cuánta paz nos da. Y es la gran enseñanza de Jesús. Ven esta bella imagen de Jesús misericordioso en su corazón, en su entrega. Y Él nos enseña y nos dice hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Y nos dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos o queremos perdonar a los que nos ofenden. Y agonizaba en el Gólgota, en la cruz, y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no saben lo que gritan. Cuando todos clamaban crucifixión frente a Él. En una novena y penúltima expresión, la misericordia tiene expresiones concretas y la Iglesia las ha señalado: las obras de misericordia corporales o materiales y las obras de misericordia espirituales. Recordamos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, visitar al enfermo, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. Y están las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al equivocado, consolar al triste, sobrellevar con paciencia los defectos de los demás, orar por los vivos y difuntos. La Iglesia tiene taxativamente 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Por eso no nos podemos excusar: es que yo no sé cómo hacer cómo realizar la misericordia. Claro que sí, una obra de misericordia espiritual: perdonar las injurias. Una obra de misericordia material: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Son obras concretas que nos presenta el Señor. Terminamos nuestra reflexión con una 10ª y última frase a manera de cerrar este decálogo. Y pudiéramos decir que la misericordia nos abre a la bendición de Dios. Porque cuando uno es misericordioso, Dios es claramente misericordioso con cada uno de nosotros. Los profetas en el Antiguo Testamento decían: quiero misericordia y no sacrificios rituales, ni holocaustos de animales, corderos, terneros y demás. Quiero que practiquen misericordia, ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, partir tu pan con el hambriento, compartir tu vestido con el desnudo, y así tu luz brillará como el sol del mediodía, que es la hora de más luminosidad, y tus pecados, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y recuerda uno la expresión de San Pablo, que la caridad, que es expresión de misericordia, borra la multitud de los pecados. Por eso, cuando uno es misericordioso con los demás, Dios es misericordioso contigo y conmigo. Pero no juegues a ser vivo o tramposo, avispado con Dios. Clamo la misericordia divina para mí como un embudo, la boca grande,
y en la boca pequeña doy la misericordia a los demás a cuentagotas. El Señor nos dice que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Terminemos recordando una frase muy bella de la coronilla, la Divina Misericordia, donde reconocemos en la pasión de Jesús, pasión dolorosa, pasión injusta, pasión de un inocente, su crucifixión y su muerte, que por ella, por su vida entregada, Él tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de toda la humanidad y digamos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El Señor los bendiga a todos y pidamos esa gracia altísima. La misericordia es camino seguro al cielo. Y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.